¿Sabía usted, hermano, que existen privilegios, que existen galardones? Usted lo sabe. Que existen lugares que están reservados, recompensas que están reservados, hermano, no para todos. Escuche, no para todos, no es para todos. La salvación es para los que lo reciben. La salvación, hermano, es entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Pero aún dentro del reino de los cielos existen privilegios. Existen privilegios. O sea que no todos van a ir a hacer lo mismo en el reino de los cielos. No todos van a ir. Nosotros nos imaginamos que ir al cielo es ir, hermano, y estar cantando en un coro de ángeles toda la eternidad, ¿verdad? Nos imaginamos que es eso. O tal vez otros ni se imaginen, no tengan ni idea de qué es ir al cielo, hermano. Otros piensan que van a ir a sentarse aquí en el pie de Dios, hermano, y van a estar ahí sentados, o van a estar haciendo por ahí una cosa, lo que haya que hacer. Pero en el reino de los cielos hay privilegios, y no todos pueden acceder a todos los privilegios del reino de los cielos. Son privilegios que están reservados para aquellos que pelean, para aquellos que luchan, para aquellos que alcanzan. Para aquellos que hermano, alcanzan una estatura de fe, para aquellos que alcanzan, hermano, una estatura podríamos decir, hermano, sí está bien dicho, de fe. Pero no es lo mismo que una persona se salve, hermano, justo antes de morir se arrepienta y acepte a Cristo. Escúchame, ¿verdad? No es lo mismo que una persona que toda su vida le dijo no al pecado y se entregó por completo a Dios. ¿O sí será lo mismo? Los dos son salvos, pero allá hay privilegios a los que el uno no puede acceder porque decidió toda su vida no abrir su corazón a Dios. Y hay privilegios que le pertenecen, diga conmigo, le pertenecen. Son derechos, le pertenecen a aquellos que caminaron con el Señor fielmente. Por ejemplo, un Enoc. ¿Qué dice de Enoc? ¿Cuántos años caminó fielmente con Dios? ¿Cuántos años caminó fielmente Enoc con Dios? 300 años. ¿Qué representa el 3? Espíritu, alma y cuerpo. O sea que Enoc se entregó por completo a Dios. Enoc no le dijo, Señor, en mi trabajo yo no soy cristiano y en la iglesia sí soy cristiano. Enoc se entregó por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué pasó con Enoc? No vio muerte. Fíjese, ¿quién no quisiera eso? Ese gran privilegio. No hubo sepelio en Enoc. Los familiares no lloraron. Sencillamente Enoc fue arrebatado al reino de los cielos. No pasó por el Seol, no pasó por el sepulcro. Enoc fue arrebatado, espíritu, alma y cuerpo, se lo llevó el Señor. ¿Por qué? Porque le entregó al Señor espíritu, alma y cuerpo. Amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Fíjese, Enoc entendió. Desde que Enoc entendió eso, hermano, Enoc se entregó al Señor. Enoc no dijo un poquito, dijo todo es del Señor y se entregó fielmente al Señor. ¿Cómo habrá sido la vida de este varón? ¿Cómo habrá sido la vida de este varón? Delante de Dios, que Dios decidió cogerlo y llevarlo sin ver muerte. Ahora, aquí viene la figura. ¿Quiénes van a ser llevados y transformados en las nubes sin ver muerte? Los que estén vivos hasta la venida del Señor. ¿Pero qué necesitan para eso? Entregarse. Diga conmigo, entregarse completamente. Sí, diga, completamente. Alma y cuerpo, hermano. Entregarse por completo. Eso es lo que necesita. Entonces, hermano, hay privilegios que no todos les pertenecen. Por ejemplo, abra su Biblia en Mateo 8:10. Mateo 8:10. Ay, hermano, esto es precioso. Esto es hermoso.
Fíjese, hermano, que esto a mí me anima mucho a seguir peleando la buena batalla, porque estas son cosas gloriosas. Nada en esta tierra, ni subirte, hermano, a la mejor nave, ni tener el mejor carro, ni tener la mejor casa se comparan con estas recompensas, hermano. Nada, absolutamente nada. Mateo 8:10, alguien lea, por favor. Amén. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Siga nomás. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una cosita y hasta ahí nomás, gracias. Uno de los grandes privilegios que nos esperan en el reino de los cielos, no a todos, es el sentarse en una mesa. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? Son patriarcas. Son gente de fe. Son gente de perseverancia. Usted ve la vida de Abraham, examine usted la vida de Isaac, hermano. Si Abraham era entregado a Dios, Isaac era mucho más entregado a Dios todavía. Jacob ahí, hermano, luchó, pero se entregó también al Señor, entendió en algún punto de su vida. Pero fíjese, Abraham, Isaac y Jacob son hombres de fe, son hombres de perseverancia. Son hombres, hermano, que pelearon la buena batalla, terminaron la carrera, hermano, y ellos están en un lugar donde no todos están. No que en el reino de los cielos haya, hermano, diferencia ¿cómo le digo?, de preferencias. No, el amor del Padre es para todos. Pero no todos van a estar en el mismo lugar, no todos van a hacer lo mismo en el reino de los cielos. Y Jesús está hablando de algo aquí hermoso, y Él está diciendo, primero Él se sorprende de la fe del centurión, se sorprende de la fe de él, y dice, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál era la fe de este hombre? ¿En qué consistía la fe del centurión? Que diera la palabra a Jesús y ya esté cumplido. Tenía un problema. Tenía una necesidad. ¿Qué dijo? Voy a buscar al Señor. En Él está mi salvación, en Él está la respuesta, en Él está mi ayuda. Caminó donde el Señor, fue donde el Señor, encontró al Señor y le dijo, Señor, yo quería que tú entres a mi casa, pero ahora me doy cuenta de una cosa, de que tu autoridad está ¿en dónde? ¿En dónde estaba la autoridad de Cristo? En su palabra. Entonces le dice, Señor, envía tu palabra. Ya no es necesario que tú vayas y toques a mi siervo, ya no es necesario que tú vayas y lo levantes. Ahora sé que tú estás en todo y que tu palabra tiene poder sobre todas las cosas. Ahora, Señor, solo envía tu palabra, porque yo soy un hombre de autoridad, dijo. Fíjese, a él se le reveló. El Padre le reveló y dijo, a ver, yo soy un hombre de autoridad. Y siendo yo un hombre común y corriente, yo le digo a él, haz esto y lo tiene que hacer. A ese de acá, haz esto y lo tiene que hacer. Y yo soy un hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Cuando a mí me dicen, haz esto, yo también lo tengo que hacer. Entonces ahora entiendo la autoridad de él. Si mi autoridad de hombre está sobre las cosas terrenas, la autoridad de él como hijo de Dios está sobre ¿qué? Está sobre todo. Así, Señor, entonces eso se le reveló de parte de Dios, de parte del Padre. Dijo, Señor, solo envía tu palabra. La fe de este hombre consistía en dos cosas. Entendió el principio de autoridad. Diga conmigo, principio de autoridad. Principio de autoridad. Y entendió la autoridad de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. ¿Dónde descansaba su fe?
en la autoridad que tenía Dios. Un ejemplo claro. Tengo miedo, parece que me voy a morir. Tengo miedo de que me muera en esta pandemia. Tengo miedo de que me muera, de que me infecte, me voy a morir. Tengo miedo de eso, tengo miedo y te llenas de temor, hermano, te llenas de miedo y déjeme decirle que eso nos puede pasar a todos. Pero te llenas de temor. ¿Qué haces en ese momento? Y te empieza a moquear la nariz, empiezas a toser, empieza a darte un poquito de temperatura. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces? ¿A dónde recurres? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Le estoy hablando de este privilegio, los que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son? Son gente que pelea la batalla de la fe. Son gente que viene de oriente y de occidente, los cuales entienden la autoridad de Dios. Ay, estoy mal, estoy enfermo, estoy en problemas, estoy sin trabajo. Pero, yo sé que Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y si en este momento estoy así, es porque Dios lo ha permitido. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que si Dios decide algo, ¿quién lo puede cambiar? ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Los hombres de fe. Escuchen, los hombres de fe. Ellos entienden eso. Ellos entienden eso, hermano. Los hombres de fe. Los hombres de fe entienden que Dios tiene autoridad sobre su vida. Nosotros no podemos sentirnos a salvo porque tenemos el mejor sistema de salud, porque, hermano, no. Todo ha colapsado, todos han colapsado en todo el mundo, todo ha colapsado. ¿Cuál es nuestra seguridad? Que nuestra vida esté en las manos de Dios, en las manos de nuestro Padre Celestial. Amén. Primera cosa. Y segunda cosa, que su palabra tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué necesito yo que el Señor haga por mí? ¿Qué necesito que el Señor me dé? ¿Qué necesito yo del Señor? Su promesa, su palabra. Eso es lo que necesitamos. Oiga, hay cristianos que ponen toda su esperanza en la palabra de Dios. Hay cristianos que ponen toda su esperanza en lo que dice este libro, en lo que dice esto, y confían, hermano, a plenitud en la palabra de Dios y dejan de tener miedo a las cosas que puedan venir. Alguien alguna vez me decía, yo no me meto mucho en las cosas de Dios porque el diablo se levanta, dice, y el diablo nos ataca, decía. ¿Ha escuchado usted eso? Y empieza a haber más problemas y empieza a haber más dificultades y el diablo se levanta contra nosotros. Yo yo prefiero no. Ahí a la puertita nomás, ahícito. Nunca he escuchado una cosa tan fuera de razón, tan fuera de razón bíblica. Nunca he escuchado nada más, hermano, fuera de la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué puede hacerte el diablo? ¿Qué te puede hacer el diablo? ¿Tienes miedo del diablo? ¿Qué te puede hacer el diablo? ¿Qué te puede hacer? Si para tocar la vida de Job tuvo que ir a pedir permiso a Dios. No podía tocar la vida de Job. Y él mismo reconoció, pero si tú lo tienes rodeado, dice a Job. ¿Quién tenía rodeado a Job? Dios. El Padre. Si tú lo tienes rodeado, dice, ¿cómo lo voy a tocar? Pero déjame tocarle, le dice. Déjame tocar lo que él tiene. Déjame tocar sus posesiones. No solo Job estaba protegido por Dios, estaba protegido todo lo que él tenía.
sus hijos, y escucha, aunque los hijos eran medio fiesteros, dice que hacían fiestas continuamente. Escuche, los hijos de Job estaban protegidos por Dios. No solo los hijos de Job, hasta la oveja más pequeña estaba protegida por Dios. ¿A quién le pertenece esa ovejita? ¿A Job? Ah, no, entonces con esa no hay cómo meterse, porque esa es de Job y Dios cubre a Job. Los siervos de Job, los empleados de Job, sin importar si eran o no eran temerosos de Dios, estaban protegidos por Dios, por causa de Job. El diablo no podía hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando tú entiendes eso, cuando tú sabes eso, tú aprendes que el único lugar seguro que tú tienes es ¿qué? ¿En dónde? En el Padre. El único lugar seguro está en Él. Solo en Él. Y si el Señor ha decidido que hoy día yo me vaya de esta tierra, hermano, como Jesús mismo lo dijo, ¿podrán añadir un minuto más, un segundo más a su vida? No puedo hacerlo. Pero si Dios no ha decidido que yo me vaya, aunque me boten al agua, así como Jonás dijo, bótenme al agua, me muero y ahí se acaba todo. Jonás no sabía, o sabía, que Dios aún del sepulcro podía volverlo nuevamente. ¿Quién tiene esa autoridad, hermano? El que entiende eso y el que vive de esa manera. Esos son los que tienen derecho, el gran privilegio, a sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y eso nos habla a nosotros, diga conmigo, estatura espiritual. No todos tienen esta estatura espiritual. ¿Cómo se alcanza esta estatura espiritual? Escuche, ¿cómo se alcanza esa estatura espiritual? Con la palabra. Y acuérdense que cuando la Biblia habla de mesa, acá pongámosle mesa, habla de comunión. Diga conmigo comunión. Hermanos, los que alcanzan esa estatura, esos están constantemente en comunión con el Señor. Hermano, no me diga que orando una vez a la semana usted va a alcanzar esa estatura. No me diga que leyendo la Biblia una vez al mes va a alcanzar esa estatura. ¿Tiene Biblia? Ay, no, todavía no me he comprado, pero ya mismo, que Diosito me bendiga para comprarme una Biblia. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? 5 años. ¿Todavía no tiene una Biblia? 5 años en el Evangelio. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer cuando entra al Evangelio? Comprarse una Biblia. Cuando usted entra a un equipo de fútbol, ¿qué es lo primero que tiene que comprar? El uniforme. Si no, ¿cómo va a jugar? No va a ir a jugar con zapatos de terno, hermano. No va a ir a jugar con botas. Tiene que comprarse el uniforme. Cuando usted entra al reino de los cielos, al reino de Dios es aquí en la tierra. Lo primero que usted tiene que hacer es tener todo, equiparse de todas las cosas que usted necesita para el reino de los cielos. Una Biblia primeramente. Primeramente una Biblia. ¿Verdad? Entonces, hermano, eso habla mucho de una fe. Claro, el cristiano que no conoce esto, el cristiano que no está ahí, hermano, le va a tener miedo a todo. Le va a tener miedo al diablo, le va a tener miedo a las personas, le va a tener miedo a esto. Y David decía, ¿qué me puede hacer el hombre si el Señor me está protegiendo, si el Señor está conmigo? ¿Qué me podrá hacer el hombre? Fíjese, yo le comento esto rapidito. Cuando los reyes iban a la guerra, ¿qué buscaban primero del pueblo de Dios? ¿Qué buscaban? A Dios. Dirección de... La opinión de Dios. Y venía Saúl, David y todos los reyes temerosos a Dios, aunque Saúl en su tiempo se desvió también. Pero fíjense, venían a los profetas de Dios y les decían, ¿qué dice Dios? Dinos, ¿vamos a ganar o vamos a perder?
¿Debemos salir o no debemos salir? Le preguntaban a los profetas. Y los profetas les decían, Dios les dice que van a ganar, salgan a la batalla. Y se iban confiados. El pueblo de Israel tenía un ejército pequeño comparado a los ejércitos de los filisteos, por ejemplo. Era un ejército muy grande. Pero como Dios ya les había dicho que van a ganar, ganaban. Muchas batallas perdieron. ¿Sabe por qué? Primero, por no preguntarle a Dios. Segundo, porque a pesar de que el profeta de Dios les dijo que no salgan, igual salieron en su propia voluntad. Pero consultaban lo que Dios iba a decir primero. En su mayoría. Y cuando Dios decía que van a ganar, ¿qué pasaba? Ganaban, hermano. Hay una batalla, no la recuerdo, si alguien me hace acuerdo, donde el pueblo de Dios era poco y los enemigos eran muchísimos, y de pronto el ángel de Dios descendió y mató a toditos en la noche. ¿Cuál era? La de Gedeón. El ejército de Gedeón, cuando eran 300. ¿El ejército de Gedeón? Que eran 300 contra 3.000. Sí. Amén. Fíjese, el Señor estaba con ellos. ¿Quién peleó por ellos? El ángel de Jehová bajó en la noche y mató a toditos. Y a la mañana siguiente solo el rey estaba vivo. Se levantó y vio a todos muertos. Fíjese. Hermano, es que esa tiene que ser nuestra fe, hermano. Esa tiene que ser nuestro gozo, nuestra alegría. Y eso es lo que el apóstol Pablo entendía. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? En hambre, en persecución, en cárceles, en azotes, decía el apóstol Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tienes tú esa fe, hermano? ¿Hay esa fe en ti? ¿Hay esa fe en nosotros, hermano? ¿Hay esa fe? Esa fe de que nada nos puede apartar del Señor. Esa confianza en el Señor, en su palabra, que nos hace afrontar las circunstancias que vengan, hermano, lo que venga. Porque sabemos que Dios decide las cosas y que Dios hace su voluntad en todas las cosas. El Señor dijo, ellos se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el primer privilegio. Y no todos entran a ese privilegio, hermano. No todos entran a eso. ¿Quieres entrar tú a ese privilegio? ¿Quisieras sentarte tú en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob? Le pregunto, ¿quisieras tú sentarte con ellos? No. ¿Quisieras tú sentarte con ellos? Amén. Entonces tienes que pelear la batalla de la fe, hermano. La palabra. Ahora, fíjese. Lo segundo, Romanos 8:29. Abra su Biblia, vamos rápidamente a Romanos. Fíjese. Alguien lea, por favor. Romanos 8:29. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De los que predestinó, a ellos también le llamó. De los que llamó, a ellos también justificó. De los que justificó, a ellos también glorificó. Amén, hasta ahí nomás, gracias. ¿Qué está diciendo? Que Él predestinó, dice, nos predestinó, de eso hablábamos hace 2 semanas, y nos marcó con la marca de Cristo. Venimos a esta tierra, venimos con la marca de Cristo, somos predestinados, ¿para qué? Para llegar a ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Ahora, lo que dice aquí me encanta, porque dice para que Él sea el primogénito entre muchos, diga conmigo, hermanos. Hermanos. Escúcheme. En el reino de los cielos hay hermanos de Cristo. En el reino de los cielos también hay siervos de Cristo. En el reino de los cielos hay amigos de Cristo. Escuche. ¿Pero de qué te habla esto? Esta palabra, hermanos, nos habla de qué? De una familia. Ahora, estos gozan de algo, hermano. Estos de aquí gozan de algo.
Gozan que van a llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Fíjese, ellos van a llegar y Cristo va a ser ¿cómo dice? El primogénito, el primero entre muchos que se parecen a Él, a Cristo. ¿Qué se necesita para entrar a esto? Bueno, no es que necesitemos algo para entrar, dice que Él nos predestinó, pero si hay algo que necesitamos nosotros entender, aquí en la tierra necesitamos hacer nosotros algo. Diga conmigo, perseverar. Perseverar. Este, hermano, es un privilegio del cual no van a gozar todos, porque acuérdese que en las bodas, ¿quiénes nomás entran a las bodas? Los convidados. Los invitados, la novia y el novio. ¿Sí me escuchó? Los invitados, la novia y el novio. ¿O será lo mismo invitado que novia? No. No es lo mismo. Va a haber mucha gente que va a entrar al reino de los cielos, pero no como novia, sino como invitados a las bodas. Fíjese. Entonces, hermano, esto es algo que usted debe entender. Porque no es que, ya yo recibí a Cristo en mi corazón, ya me bauticé, sí, ya estoy aquí un tiempito en la iglesia, ya yo soy salvo, entro al reino de los cielos y ya con eso me conformo y ya todo está hecho. No es así. No es así, hermano. Hay que entender esto. Ahora, hermano, hay algo que estos necesitan. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3:11? Fíjese, alguien, ayúdanos leyendo Apocalipsis 3:11. Alguien que se esté durmiendo. Vamos a ver. Ya terminamos, hermano. Amén. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienen para que ninguno tome tu corona. Amén. Que ninguno tome tu corona. ¿A quién se le da corona? ¿A quién se le da corona? Al rey y a la reina. ¿De quién está hablando ahí? De la iglesia. Que nadie quite tu corona, que nadie te quite tu premio, tu galardón. Que nadie te distraiga en el camino. ¿Por qué le hacía referencia a lo de Jonás? Porque Jonás, aunque fue profeta, en el camino, ¿qué pasó? Se llenó de resentimiento. Y ese resentimiento, ¿cree usted que iba a causar repercusión en la vida de Jonás, en su recompensa eterna? Le pregunto nuevamente, ¿cree usted que ese resentimiento en el corazón de Jonás iba a causar repercusiones en sus privilegios? Sí. Claro que sí, ya lo vamos a ver. Causó repercusiones y Jonás no pudo volver a recuperar lo que él le pertenecía ya, los privilegios, los perdió. Jonás perdió privilegios que él iba a tener en el reino de los cielos. ¿Por causa de qué? De su resentimiento. Y él se resistió y Dios le dijo, perdona. ¿Y él qué dijo? No. Y Dios le dijo, hey, anda y predica, perdónalos, predícales. Y Jonás dijo, prefiero morirme antes que ir a predicarles a ellos. Porque sé que yo era un viejo perdido, aquí seré. Entonces vas a ser tratado, dijo Dios. No vas a ser tratado en la tierra nada más. Vas a tener que pasar ¿por dónde? Por el infierno. Vas a tener que pasar por el Seol, por fuego, para que te arrepientas. Jonás, ¿dónde se arrepintió? Allá se arrepintió. Como era profeta de Dios, los hijos de Dios no se pierden. Dios los sacó nuevamente. Estos son misterios, hermanos, son cosas, pero son cosas preciosas. Que nadie quite tu galardón. Mírele el que está al lado suyo, mírele. Fíjele la mirada, hermano. Fíjele la mirada. Y dígale que nadie quite tu galardón. Que nadie te quite tu premio. Dígale, no dejes que el resentimiento te quite tu galardón. Ay, hermano. El resentimiento, usted piensa que es que no le puedo perdonar. No. ¿Usted piensa que eso no va a tener repercusión en su vida eterna? Sí. Aunque al último Dios a la fuerza le haga perdonar, así como a Jonás a la fuerza le hizo perdonar,
aunque al último Dios le haga la fuerza a perdonar, pero tiene repercusión en su vida eterna. Eso usted tiene que entenderlo. Ahora, fíjese, que nadie quite tu galardón. Esto nos habla de retener la palabra a pesar de la persecución, porque esta iglesia estaba pasando persecución, a pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar de la crisis económica incluso, porque en Apocalipsis 3 habla de la iglesia que pasaba mucha necesidad económica, mucha persecución, mucho problema, discriminación por causa del Evangelio de Cristo. Y el Señor le dice, no te preocupes, lo que a ti te pertenece es la corona. Ese es tu privilegio, por haber sufrido mi evangelio. Vas a tener la corona. Ahora solo te digo una cosa, le dice, que nadie te quite tu corona, que nada te distraiga del camino. Sigue como estás, persevera. Persevera. Queda el cristiano que pasa algo, se aparta. Vuelta a una mala noticia, se aparta. Vuelta a esto, se aparta. Vuelta al otro, se aparta. Bueno, ese entra en otro grupo. Pero en este no. En este de la familia, este privilegio no es para todos. ¿Ah? Entonces, hermano, es algo que debemos analizar. Tercero, estamos en el 3, Apocalipsis 19:8. Abra su Biblia. Vamos rápidamente, hermano. Y los están tomando apunte, tomen apunte. Apocalipsis 19:8. Lea, por favor, alguien. A ver, Víctor, vamos con usted. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Amén. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿A quién se le ha concedido de vestirse de lino fino? A su esposa. A la novia. A la que va a ser esposa. Para las bodas del Cordero, hermano. Fíjese, se le ha concedido. Ahora, ese lino fino, ¿qué son? Dice, las obras, diga conmigo, obras de justicia. No está hablando de obras buenas nada más, sino de obras de justicia. ¿De qué te está hablando? Pues, mire, lo primero es fe. No sé si usted, hermano, está analizando bien. Fíjese, fe. Lo segundo es perseverancia. Y lo tercero, ¿qué es? Obras. Obras de justicia. Obras de justicia, obras de rectitud. Esto me habla a mí de caminar. Diga conmigo, caminar. Tu caminar diario. Ahora, cuando hablamos de Enoc caminó, dice, ¿verdad? Fielmente con Dios. Fíjese, caminó. ¿De qué te habla esto? El caminar es obras. Obras. ¿A quién se le concede este gran privilegio? Obviamente aquí nosotros estamos hablando de cosas diferentes. Fíjense, los que se sientan a la mesa, los que son hechos a la imagen del Hijo de Dios. Aquí viene la novia, los que se visten de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras de los santos, dice, de los justos. Las obras, el caminar. Esto me habla, hermano, como le dije, Enoc caminó fielmente con el Señor y fue arrebatado. ¿Qué espera la iglesia? Ser arrebatado. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, dice el apóstol Pablo, y los que hayamos quedado, y todos seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos nos veremos con Cristo en las nubes y seremos transformados en cuerpos de gloria, dice el apóstol Pablo. Fíjese, la figura del arrebatamiento está en Enoc, está en Elías también. Elías también fue arrebatado, no vio muerte, ¿sí? Habla de los 7 Adanes. Uno de esos es Enoc, otro es Elías. Hermano, y fíjense, Enoc vio fielmente, estuvo caminando con el Señor fielmente y se le concedió eso.
¿Qué necesitas tú para que se te conceda este gran privilegio? Tener fe, ser perseverante y hacer obras justas. Tu caminar. Porque, hermano, déjeme decirle una cosa. Nosotros pensamos que solo haciendo una oración vamos ya nosotros a ser novia del Cordero. Ahora, dígame usted una cosa. El ladrón que aceptó a Cristo justo antes de morir, ¿cree usted que será novia del Cordero? No, hermano. Porque a la novia, ¿cuál es la característica? Su caminar, hermano. Ahí hay que tener cuidado. Por eso es que el Señor la está preparando a usted. El Señor le está preparando. ¿Para qué le está preparando Dios a usted? ¿Para ser invitado o para ser novia? Para ser novia. El Señor le está preparando. Pero yo sé que dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo, hay unos que van a llegar a esto. Hay otros que van a llegar a esto. Pero también sé que hay algunos que van a dejar que cualquiera quite su galardón, su corona. Fíjese, por eso esto es, hermano, esto hay que entenderlo. Vamos al cuarto, 2 de Timoteo 2:12. Abra su Biblia ahí. Vamos al cuarto. ¿Qué nos dice? A ver, alguien lea. 2 de Timoteo 2:12. Amén. Lea, por favor. Si sufrimos, también reinamos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A ver, ¿de qué está hablando? De rey. ¿Qué dice? Reinar con Cristo. Este privilegio de reinar con Cristo, ¿para quién es? Reinar con Cristo, ¿para quién es ese privilegio? A ver. Diga conmigo, o vamos a repetir el texto. Si sufrimos con Cristo. Con Cristo. Yo le hago repetir como si estuviera en la escuela, hermano. Si sufrimos con Cristo, también, ¿qué dice? Reinaremos con Él. Yo te quiero preguntar una cosa. Cuando la palabra se refiere a sufrimiento, ¿de qué sufrimiento se está refiriendo? Por la palabra. ¿Ya? ¿A qué sufrimiento se está refiriendo? ¿Cree usted que, escúcheme, cree usted que el hombre que se niega al adulterio, la persona que se niega al pecado por causa de Cristo, a cualquier tipo de pecado, sufre? Estás tú en una necesidad, tienes la oportunidad de robar, o sea, de hacer ¿cómo es la palabra? Estafa. Tienes la oportunidad de estafar, pero a la misma vez la palabra de Dios te dice que eso no se debe hacer. Y no lo haces, te quedas con tu necesidad. Pudiste haber cogido mucho dinero, pero te quedaste con tu necesidad. ¿Sufres por eso? ¿Te causa sufrimiento? Escuche, ¿te causa sufrimiento eso? ¿Negarte al pecado te causa sufrimiento? Claro que sí. Negarte al pecado te causa sufrimiento. Negarte a la oferta del pecado te causa sufrimiento. Pudiendo, dice el salmista David, el pecador no tiene ningún mal, dice, el pecador goza de todo, tiene de todo, y los que temen a Dios, ¿qué dice? Sufren necesidades. Casi tropiezo, dice el salmista, hasta cuando entré a la presencia de Dios y me di cuenta cuál es el destino de ellos. ¿Y cuál es el destino de los que sufren por causa del Señor? Fíjese, cuando la palabra de Dios está diciendo, si sufrimos con
Cristo, el apóstol Pablo se está refiriendo a todo lo que nos causa sufrimiento por causa de obedecer la palabra de Dios. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? ¿Sobre qué va a reinar Cristo? ¿Quiénes van a estar con Cristo juntamente reinando? ¿Quiénes van a caminar con Cristo en la eternidad? Los que caminen fielmente con Él, aquí en la tierra. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Vamos a tener errores. El Señor mismo nos va a levantar. De sus mismos discípulos, muchos, hermano. Todos tuvieron muchos errores. El Señor los levantó. Pero ¿sabe algo que me sorprende? ¿Sabe algo que me sorprende mucho? Es que cierto día el apóstol Pedro se acercó al Señor y le dijo: Señor, por ti hemos dejado todo. Por ti hemos dejado todo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? De cierto les aseguro que el que por mí haya dejado algo recibirá 100 veces más. ¿En dónde? En el reino de los cielos. O sea que sufrir por causa de obedecer la palabra de Dios, ¿qué te trae? Recompensas eternas. Ay, qué tonto, yo cómo necesitaba eso, ¿verdad? Qué tonto que soy. ¿Por qué no lo hice? Todo eso repercute en nuestra vida eterna. En cómo vamos a entrar y qué va a pasar con nosotros allá en el reino de los cielos. Fíjese. Ahora sí, Apocalipsis 6:9. Ya terminamos. Deme 1 hora más, hermano. No se preocupe. Ya terminamos. Apocalipsis 6:9. A ver, vamos leyendo, hermano. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Siga. se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Siga nomás. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Ahí nomás, ya nos pasamos. A ver, ¿qué pasó con estos? Hay algo importante aquí. ¿Qué dice? Que ellos fueron allá al reino de los cielos y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra muerte? Pero hay algo que me llama mucho la atención y dice que se les dio vestiduras blancas. Ahora, mire, a la iglesia, a los que van a reinar, se les dio vestiduras blancas, ¿sí? Se les dio vestiduras blancas, hermano, porque estos sufrieron con Cristo. Estos que vuelta se les da vestiduras blancas en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, son cristianos que se quedaron a la tribulación y que fueron muertos. ¿Por qué? Por no haberse preparado para la venida del Señor. Se quedaron. Fueron muertos en la tribulación, en la gran tribulación, porque ahí sí es como Jesús dijo: el que esté en el monte no regrese, huyan. Hay de la que esté encinta, dijo, que se haya quedado ese día, que esté embarazada y no puede huir, porque va a haber una mortandad, hermano. El enemigo, el anticristo, va a perseguir y va a matar a todo cristiano que no se quiera sujetar bajo su régimen, que no quiera ponerse la marca de la bestia. Pero a esta se le dio vestidura para reinar. En cambio a estos se les da vestiduras, pero se les da vestiduras allá. No quisieron el sacrificio de Cristo, les tocó pagar su propio sacrificio. Piel por piel, todo dará el hombre por su vida, dijo él. Dice pues en Job, me parece que está. Sí. Fíjese. Entonces estos descansan. Se les dio un lugar para que descansen. También dice que se les dio bajo el altar.
Estos no se ataviaron a tiempo, hermano. Estos no se ataviaron a tiempo. Estos no se prepararon, se les predicaba, salían de la iglesia y parece que no hubieran estado en la iglesia. Se les hablaba y se les hablaba, hermano, y no había obras de justicia, no había frutos agradables a Dios. No había esa entrega. Llegaron de la tribulación y la gran tribulación, clamaron a Dios, Dios les dio vestiduras, descansen. Descansen ahí, ¿hasta qué? Hasta que se complete el número de sus hermanos que también tienen que ser muertos y tienen que entrar acá también. Fíjese, fueron salvos, pero no son novia. Parte de esos son invitados a las bodas. Parte de los que entran después de la tribulación son invitados nada más. Cuando se van en el arrebatamiento, ahí se va la iglesia. Los que se quedan y logran entrar, esos son invitados a las bodas. Ya no son novia. Esos no van a reinar con Cristo, hermano. Eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro, hermano. Se les dio vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son las obras de los santos, las obras justas, pegadas a la palabra de Dios. Como ellos no tenían esas obras de justicia, entonces se les dio arriba que hagan esas obras de justicia. Fíjese, entraron como que dice que en el reino de los cielos entraron a ser preparados. Como que allá recién los empiezan a moldear, a preparar, porque aquí no alcanzaron estatura espiritual. Fíjese, vamos más adelante. Apocalipsis 3:12. Alguien ayúdeme leyendo, hermano, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y en mi nombre nuevo. ¿Qué privilegio van a tener estos? Nombre nuevo. ¿Qué van a hacer? Ellos van a ser, dice, columna en la casa de mi Dios. Fíjese, el privilegio de estos es estar en el templo de Dios sirviendo. Estos no son novia, estos son siervos de Dios. Siervos de Dios que vencen, que pelean la buena batalla también en esta tierra, pero que cuando van al reino de los cielos, entran a formar parte dentro del templo, del tabernáculo celestial. Y son columna. Y cuando la Biblia habla de columna, ¿de qué habla? De aquellos que enseñan la palabra. ¿Sí? Ese es otro de los privilegios. Es otro privilegio. Cuando nosotros pensamos en ir al cielo, ¿verdad? Cantar, alabar al Padre. Y otro de los privilegios es estar en la casa de Dios, en el templo de Dios, como columna. ¿Sí? No sé si enseñando, no sé si hablando de la palabra, de la misma palabra, pero es un privilegio que no es para todos. Ahora, fíjese, ya vamos terminando. Mateo 22:1 y 14. Vamos un poquito rápido. Amén. El Señor Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a su siervo de llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas.
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Una alabanza de otros sus negocios. Y otros, tomando asientos, lo enfrentaron y lo mataron. Al oír el rey, enojó y enviado sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Siga nomás. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a verdad están preparadas, mas las que fueron combinadas no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas, ¿a cuántos halléis? Y saliendo los siervos por los caminos, juntos a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver al rey a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entráis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas y afuera. Allí será el llorar y crujir de los dientes. ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? Sufrimiento. Las tinieblas de afuera. ¿Será el infierno? Déjeme decirle, las tinieblas de afuera son la tribulación y la gran... O sea que va a haber gente que va a entrar al cielo, pero que no están vestidos, no están ataviados, ni como novia, ni como invitados. Y los van a regresar, los van a sacar a la tribulación y a la gran tribulación. Escuchen, ahora, estos fueron invitados a las bodas. A ver, ¿quiénes son los invitados a las bodas? Hablando en este texto, en el contexto, los invitados a las bodas, el pueblo de Israel. Jesús vino a los suyos y los suyos no le... Fíjese una cosa, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero no es la novia del Cordero, no es la novia de Cristo. El pueblo de Israel son invitados a las bodas, pero los invitados a las bodas rechazaron la invitación. Cristo vino a buscar los que se habían perdido. Cristo vino a buscar la iglesia. Cristo vino a buscar a su iglesia. Pero también vino a preparar a los invitados para la boda. Pero resulta que los invitados a la boda rechazaron las bodas, rechazaron la invitación. ¿Qué hace el Señor? Esos se me quedan para las tinieblas de afuera. ¿Para qué? Usted sabe que Israel se va a quedar a la tribulación y a la gran tribulación, y en el Armagedón Cristo va a venir a rescatarlos. Pero son invitados que quedaron fuera. ¿Por qué? Porque ellos mismos quisieron. Vayan a los cruces de los caminos, encuentren buenos y malos. ¿De quién estaba hablando? De toda la gentilidad, de todo el mundo. Pero escuche, vayan y traigan a los de los cruces de los caminos. Cuando la Biblia habla de los cruces de los caminos, está hablando de los, diga conmigo, indecisos. Indecisos. Está hablando de aquellos que no deciden entrar, pero que se les va a dar la oportunidad que entren. Se les da el privilegio de que entren, pero no, muchos de esos entran agradecidos, pero otros ni siquiera se han preparado para eso. Van a ser devueltos. Pero esos son invitados también. No son la novia del Cordero. No son la novia de Cristo. Solo son invitados a las bodas. Hace tiempo yo le decía, ¿usted cree en el libre albedrío? Sí. ¿Usted cree que el libre albedrío? ¿Sí sabe qué es el libre albedrío primero? Es que tú tienes la decisión de elegir seguir a Dios o no seguir a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cree usted que todos gozamos de ese privilegio? No. Eso no es así. No todos gozan de libre albedrío. ¿O no dice en Romanos 6:9, donde leímos que Él predestinó a algunos? ¿Para qué? Para que fueran hechos a la imagen del Hijo de Dios. O sea que hay algunos que vienen predestinados ya. Como le vuelvo a decir, Jonás no se iba a perder. Aún del infierno, Dios lo sacó. Solo lo llevó para que se arrepienta. Tuvo que volver nuevamente.
obedecer a Dios, ahora sí, sin resentimiento hacia Nínive. Y el Señor ya después de no sé cuánto tiempo los llevó ya a donde Él pertenece. El libre albedrío no es para todos, no todos gozan del libre albedrío. Por lo menos vemos en la Biblia que un Jeremías habla de que Dios no le dejó escoger. Fuiste más fuerte que yo, dijo. El Señor escoge, el Señor llama. Ahora, por lo menos a los profetas, Dios no les deja escoger. Isaías anda a eso, Jeremías anda, Jonás anda, a cada uno de los profetas Dios no les pregunta si quieren ir. Vayan. Que no quiero, Señor, toma tu trato. Moisés, toma tu trato, pero vas a ir. A todos los que el Señor escogió. Pero por ejemplo, yo meditaba en esto, a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, a los discípulos, no a los apóstoles, a los discípulos que después iban a ser apóstoles, a los discípulos, ¿qué les dijo el Señor? Ven y sígueme. ¿Les obligó a seguirle? Y después les digo que si quieren, Y si quieren irse, váyanse, les dijo, ¿verdad? Que mi Padre de las piedras puede levantar siervos para Él, hijos para Él. Fíjese, eso es libre albedrío, ¿sí o no? Pero a los profetas no les da escoger. Ahora, fíjese, Jesús a mucha gente también le decía, ven y sígueme. ¿Y qué decía mucha gente? No puedo, tengo que ir a cuidar mis terrenos, tengo que ir a ver mis animales, tengo que ir a hacer mis cosas, déjame enterrar a mis padres primero. Señor, no puedo, tengo mucha riqueza. Señor esto, Señor el otro. ¿Qué hicieron? Rechazaron. Fíjese, rechazaron. Ahora, las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes hay las 5 que son sensatas y las 5 insensatas. ¿De cuál es usted? ¿De cuál es usted? ¿Ah? Alejandrito, ¿de cuál es usted? ¿O de cuál quisiéramos ser? ¿De las sensatas o de las insensatas? Déjeme decirle una cosa. Las vírgenes, las 10 vírgenes en la parábola, también son invitadas a las bodas. No son la novia del Cordero. Son invitadas a las bodas. De las 10 invitadas, 5 quisieron entrar. Pero las otras 5 les dio igual. Son invitados. El Señor vino ya con la novia. El esposo ya vino casado. O el esposo ya vino, con esposa o con novia. Pero las vírgenes insensatas también son invitadas a las bodas. ¿Sí? Esa es otra figura de los invitados a las bodas. O sea, prepárate, atavíate, pero hermano, tu posición está acá, como reina, como esposa de Cristo, hablando de lo celestial. Amén. Esa debe ser nuestra convicción, hermano. Esa debe ser nuestra convicción y por eso debemos nosotros prepararnos. Y usted sabe lo que se necesita para eso. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, finalizo con lo que Jonás dijo, porque yo le hablaba de privilegios que se pueden perder, Jonás 2:1, y terminamos con eso. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué y me busqué a Jehová y él me dio. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oí. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Ahí, punto. Subraya esa palabra. Desechado soy delante de tus ojos. Subraya eso. Desechado soy delante de tus ojos. Siga. Mas aún veré tu santo templo. Punto. Hagamos una pausita ahí.
Desechado soy de tus ojos, de tu mirada. ¿Por qué fue desechado Jonás? Fíjese, el privilegio de los profetas de Dios, de las piedras vivas, como habla hermano Apocalipsis. El privilegio de los siervos de Dios es estar ¿dónde? Delante de la mirada del Señor. Fíjese, esto es así, hermano, de extraordinario, esto es así de hermoso. Escuche, el privilegio de los siervos de Dios es estar delante de la presencia del Padre. Escuche, la presencia del Padre. ¿Usted cree que todos los que van al cielo van a estar en la presencia de Dios? Aunque Dios lo llena todo, aunque Dios esté en todos lugares, el privilegio de Jonás era estar delante de la mirada de Dios, en la presencia del Padre. Ahora él dice, desechado soy de tu mirada. Perdió su privilegio, se quitó el privilegio. ¿Por qué? Por resistirse a perdonar, por guardar resentimiento en su corazón. Perdió ese gran privilegio. ¿Pero qué le quedó? Fíjese, más aún veré tu santo, ¿qué dice? Tu santo templo. ¿Se acuerda de lo que le dije de los que van a hacer columna en la casa en el templo de Dios? ¿Sí se acuerda? ¿De dónde bajó Jonás? De estar en la presencia del Padre a estar en la casa, en el templo de Dios. Fíjese, de estar en la mirada del Padre bajó a estar en el templo de Dios. Perdió un gran privilegio, hermano. Perdió un hermoso privilegio por el resentimiento. Escuche, por el resentimiento. ¿Será que alguno que está aquí, que va a reinar con Cristo, hermano, y guarda resentimiento, guarda ira, guarda enojo en su corazón, y la palabra te dice que eso no, y tú ahí insistes, es que no, es que esto es así, es que no voy a cambiar, es que aunque la Biblia diga, aunque el pastor diga, aunque digan lo que digan, igual yo me quedo con lo que yo tengo en mi corazón? Bajas, pierdes privilegios en el reino de los cielos. Se van perdiendo privilegios. Y llega a tal punto, con esto termino, llega a tal punto la rebeldía que hay en el corazón de muchos siervos de Dios, que van a tener que ser pasados por fuego para ser purificados. Fíjese. O sea que hay algunos cristianos que cuando mueran en esta tierra son salvos. Creyeron, son salvos, pero guardaron en su corazón resentimiento, guardaron en su corazón envidias, guardaron en su corazón muchas cosas. ¿Qué hace el Señor? Son salvos, pero esos van a tener que ir primero al Seol a ser purificados para que puedan entrar al reino de los cielos. No van a poder entrar directamente porque no quisieron obedecer la voluntad de Dios en sus vidas. Aunque son salvos, Jonás era salvo y eso nadie le iba a quitar, pero no es que iba a entrar al cielo como él quería, tenía que ser purificado primero. Se arrepintió, tenía que hacer una labor, vino de nuevo, el pez lo escupió, vino, se fue a predicar y todo, pero perdió un gran privilegio, hermano. Al menos yo veo que él mismo se da cuenta de que perdió el privilegio de estar delante de la mirada del Padre, delante de la presencia de Dios. Pero le quedó todavía estar en el templo de Dios. No es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que yo, siendo heraldo, vaya a terminar siendo desechado, dice. Yo de esta manera corro, de esta manera peleo. No sea que yo, siendo primero, vaya a ser desechado de la carrera. Fíjese, o sea que se pueden perder privilegios. Aunque la salvación no se pierda, si es que realmente somos salvos,
se pierden muchos privilegios en el reino de los cielos. No es que se trata ya de vivir por vivir, no es así, hermano. Y Jonás, hermano, me sorprendí mucho con lo que Jonás dice. Entonces, hermano, hay que entender esto, hay que entender. Amén. Cierran sus ojitos ahí donde están, póngase sobre sus pies. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar aquí, papá. Gracias, Padre. Yo te agradezco, Señor, por esta oportunidad. Padre, yo sé, Señor, que tú nos amas mucho. Yo sé que tú me amas, dígale, Padre. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tu mano poderosa, Señor, me guarda. Yo sé que tu voluntad para mí es buena, es de bien. Yo sé que tú tienes cosas preparadas, hermosas. Padre, yo no quiero perder ese privilegio, dígale, Señor. Yo he creído en ti, pero hay una batalla todavía que me cuesta ganar. Es esa batalla contra mis sentimientos, contra mis emociones, Señor, con el resentimiento, con la ira, con el enojo, Señor, con los malos deseos, Padre. Es esa batalla que todavía hay en mi corazón. Cuán hermoso, Señor, es tu entender, bendito Dios, tu palabra. Yo sé, Señor, que hay cosas preciosas, Padre. Yo quiero estar ahí. Yo quiero, Señor, entrar a la vida eterna. No solo entrar a la vida eterna por entrar a la vida eterna. Yo quiero, Señor, pertenecer, estar ahí. De ser posible, Señor, estar delante de tu presencia. Reinar con Cristo, estar con Cristo. Padre, pero todavía, Señor, en nuestra humanidad, bendito Dios de gloria, tenemos muchos tropiezos, mucho que cambiar, mucho, Señor, que moldear en nuestra humanidad. Por eso nos depositamos en tus manos, por eso te pedimos que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos moldee. Dígale, Señor, yo no quiero ser rebelde a tu palabra, yo no quiero resistirme a tu palabra, yo no quiero, Señor, ser rebelde en mi corazón. Padre, así como Jonás, Señor, que resistió en su corazón, quiso hacer su voluntad, no quiso perdonar, no quiso obedecerte, Señor. Padre mío, no quiero yo guardar en mi corazón eso. No quiero, Señor, que nadie quite mi galardón, que nadie quite, Señor, mi corona. Iglesia, que nadie te quite tu corona. Padre, ayúdame a perseverar. Ayúdame a perseverar, a permanecer en tu palabra. Ya no quiero yo ser un cristiano, Señor, que se aparta a cada momento, a cada circunstancia, Señor. No quiero ser un cristiano de emociones, no quiero ser un cristiano de circunstancias, Padre. Yo quiero, Señor, ser un cristiano maduro, un cristiano de fe, un cristiano que entiende, Señor, que anhela. Bendito Dios de gloria, qué hermoso será sentarse con Abraham, con Isaac, con Jacob. Qué hermoso será reinar con Cristo. Qué hermoso, Señor, estar en el templo de mi Padre, en el templo del Señor. Qué hermoso será todas esas recompensas. Pero también nos dejas ver, Señor, que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, que cuando nosotros hacemos las cosas que queremos, así como un Sansón, así como un Jonás, así como un Salomón, Señor, tú no dejas eso así, sino que tú tratas el corazón, tú tratas la mente de tus hijos, porque no permitirás que se pierdan, porque son tuyos, Señor. Pero no quiero ser rebelde, dígale, Señor, no quiero ser rebelde. Padre, yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender tu propósito, yo quiero ser útil en tus manos, yo no quiero desaprovechar mi vida, Señor, en las vanidades de esta tierra. Yo quiero aprovechar mi vida, Señor, en esta tierra para servirte y de ser posible, Señor, como Enoc, caminar contigo fielmente, Señor. Espíritu, alma y cuerpo, que tú, Señor, rodees toda mi vida. Aún las cosas que hago a oculto, dígale, Señor, aún las cosas que nadie sabe, que solo tú conoces, aún en eso, Señor, yo quiero honrarte. Aún en eso, yo quiero glorificarte, Señor.
en todo lo que yo soy, en todo lo que yo hago. Quiero honrarte, Padre, aún en las palabras que salen de mi boca, aún en los pensamientos que pasan por mi mente, que yo pueda perseverar, Señor, que yo pueda perseverar, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos estoy, papá, en tus manos estoy, Señor.